La clasificación de la OMS, pues la conocemos básicamente para recordar que los prematuros tardíos están entre las 34 y las 36,6, se llaman muy prematuros cuando están por debajo de las 32 y partos menores a 28 semanas es lo que conocemos como prematuros extremos, que afortunadamente pues en proporción son la minoría, pero que son muy dramáticos cuando no se pueden prevenir. Estuve el año pasado en una invitación del Praise School con el doctor Giancarlo Di Renzo y algunas de sus estadísticas me sirvieron como de abrebocas para entender por qué la preocupación de saber nosotros por qué hacer tocolisis. Y es que básicamente tenemos 15 millones de nacimientos prematuros cada año con tasas tan altas, pues como en el África que tenemos la mayor proporción, y nosotros pues no estamos muy lejos. Latinoamérica y el Caribe básicamente carga con más o menos 933,000 de estos, casi 1 millón en lo que hay a nivel mundial. Obviamente China e India son los países con mayor proporción pues por su densidad poblacional, y como referente en latinoamericano nos ponen a Brasil con 279,000 según estadísticas de la Organización Mundial del 2012. Tenemos entonces con esto más de 1 millón de bebés prematuros que mueren cada año, porque vamos a ver cómo la prematurez no es solamente el niño prematuro que se complica y acarrea costos al sistema de salud, sino que es mortalidad de lo que estamos hablando realmente. Y vemos nuestro continente, o lo que es Latinoamérica, en naranja, muy cerquita de lo que es África y Asia como primeros referentes. Vemos cómo a pesar de todo, a pesar de que esto es un poquito atrás la referencia, desde varios años, en décadas, el aumento es progresivo, tanto para pacientes primíparas de bajo riesgo como para pacientes que tienen ya varios hijos, las dos van en aumento. Y cuando hacemos comparación entre los diferentes continentes, tenemos que Europa está por debajo, muy por debajo de lo que es Norteamérica, pero ellos lo acarrean no a que en verdad tengan las mejores políticas, porque más o menos pierden 100,000 de estas mujeres por año, sino a que tienen un subregistro de aproximadamente el 25%. Si vamos a lo que es la mortalidad directa causada por el parto prematuro, tenemos que directamente se lleva más o menos 1 millón de bebés, y lo que son causas indirectas, o sea, nacieron, ya pueden ser tardíos, pero murieron por infecciones, por daños secundarios de su nacimiento prematuro, más o menos el 50% de todas las muertes neonatales son secundarias a tener un parto prematuro, por eso hay que prevenirlo. Y rápidamente en la patogénesis, simplemente recordar los factores que hay antes del embarazo, en donde las edades extremas, por lo menos en nuestra población, son importantes. Las enfermedades del sistema reproductivo, sabemos que los endometriosis, los ovarios poliquísticos, todo esto puede ir a llevarnos no solo a infertilidad, sino adicionalmente a tener partos antes de tiempo, madres con enfermedades maternas, más ahora que tenemos aumento en la prevalencia y en la incidencia de obesidad y de hipertensión en edades tempranas, factores ambientales epigenéticos y nuestra mayor pregunta en la consulta, que es el parto pretérmino. De ahí durante el embarazo tenemos que entrar a ver la paciente como tal, y es preguntarle usted en qué trabaja, la paciente que tiene trabajo físico forzado, etcétera, todo el estrés de trabajo y estrés de ambiente, por ejemplo en las que son cultivadoras de flores o en las que trabajan en máquinas de coser, pues es importante. ¿Está oyendo? La incompetencia cervical, la sobredistensión uterina, la isquemia uteroplacentaria en los casos de preeclampsia y la inflamación y la infección, que es lo que hemos tratado todo este evento. Todo nos lleva pues a un parto prematuro, que es una activación prematura del miometrio con acortamiento cervical y con ruptura de membranas cuando alcanza a hacerlo completo. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir si se identifica como tal el parto pretérmino, y esta frase se la copié del doctor Giancarlo porque me gusta, que dice que no es una enfermedad, sino es más bien un evento, y que entonces sería más apropiado, en vez de diagnosticarlo, identificarlo, porque realmente no hace parte de un gran síndrome que nos acarrea con demasiadas causas. Y simplemente de lo que se trata es que se nos adelanta esta curva y nosotros tenemos un acortamiento prematuro del cuello antes de lo que debe ocurrir normalmente y fisiológicamente entre las 38 y las 40 semanas, y lo que hay que hacer es identificar, si lo logramos, una causa para que este pico de dilatación y de progresión de trabajo de parto pues no se produzca. Si nos damos cuenta en estas curvas, vamos a ver cómo la paciente que viene con una actividad uterina prematura comienza un acortamiento rápido del cuello desde muy temprano, estamos hablando de las 20 y las 24 semanas, y ahí es donde viene el screening del que estábamos hablando, de hacer cervicometría cuando hacemos la ecografía de detalle.
De esta manera tenemos que las pacientes que normalmente llegan al término hacen un acortamiento progresivo de 0,36 milímetros por semana hasta la semana 34, mientras que las que hacen parto pretérmino hacen un acortamiento de 0,96, casi 1 centímetro, y las que hacen ruptura de membranas de manera similar, y es lo que hace que desencadenen el trabajo de parto antes de lo que debe ser. Ya hablando entonces de lo que es la definición como tal, tenemos contracciones uterinas más de 4 en 20 minutos o más de 8 en 1 hora, esto es la definición clásica. La condición, que las membranas estén íntegras, porque cuando ya no están íntegras, pues ya es una ruptura de prematura de membranas. Entonces la primera cosa es membranas íntegras con actividad uterina regular, y las modificaciones cervicales documentadas, que básicamente lo hacemos a través de lo que es la cervicometría, y la cervicometría es la que nos cambió en este escenario la definición y la identificación de estas pacientes. Esto es un cérvix sano, donde no hay ninguna cortación a pesar de la presión de la cabeza, y este es un cérvix embudizado, que es de donde comienza a ver el trabajo de parto real, con abultamiento de las membranas hacia el orificio cervical. Entonces, cuando tenemos una cervicometría por debajo de 2.5, arriba de 2.5 centímetros, de 25 milímetros, podemos hablar de que de pronto es un trabajo de parto falso, es más cansancio de la señora, sensación de presión, es otra cosa, pero cuando ya tenemos un cervix de 15 milímetros, pues ya estamos ahora sí en el escenario, que es la paciente con un trabajo de parto real, y esa es la que hay que prevenir. Esta gráfica la vamos a ir aplicando a cada uno de los diferentes tocolíticos, pero básicamente todo lo que nos cambie esta versión del mecanismo interno, pues intracelular y a nivel de receptores de membrana en un miocito del miometrio, es lo que se llama tocolisis. Más o menos se revisaron unos cuantos artículos, que los puse así para poder como decirles, la leímos bastante para poderles dar las conclusiones, porque no, por tiempo no los podemos revisar o pues mencionar todos. Claro, hay que tener que hay contraindicaciones para hacer tocolitis a nivel materno: coriomnionitis, hemorragia anteparto, preeclampsia, mamá con enfermedad cardíaca, hipersensibilidad específica a algún tocolítico, o que tenga alguna condición que le arriesgue la vida y que sea obviamente imprudente continuar con el embarazo. Y si hablamos del feto, entonces tenemos, pues obviamente un feto muerto no tiene caso, anormalidad mayor con una aneuploidía, principalmente si la aneuploidía o el dismorfismo es letal, madurez pulmonar que esté documentada, porque la tocolisis, lo claro que hay que tener es que solamente se hace para ayudar a madurar el pulmón del bebé y no para dejar el bebé pues demasiado tiempo adentro, sino inmediatamente necesario por todas las complicaciones que ocurren, que ya vamos a ver. Dilatación y borramiento avanzados, compromiso fetal agudo o crónico del feto, y los principios que son importantes, que es lo que les está diciendo, siempre, esto no es una excepción, siempre que usted empieza una tocolisis, si estamos entre la semana 22 y las 34 semanas, debemos iniciar terapia de maduración pulmonar. No es una opción, ni es que de pronto a ver si le pasa primero y entonces después miramos, no, siempre usted arranca tocolítico, arranca corticoide. Usualmente la tocolisis se debe hacer por 48 horas por mucho, para dar campo a que madure el pulmoncito, pero tampoco se debe prolongar por los efectos colaterales de los tocolíticos, y si ya se controló la actividad uterina, pues se suspende o pues ya se permite la evolución al parto según el caso. Vamos a hablar de diferentes tipos de tocolisis. La tocolisis se divide en primaria con agente único, primaria con múltiples agentes, de esto pues todo hay revisiones, la refractaria y la tocolisis de mantenimiento. En cuanto a la primaria, pues con agente único, cada uno de los agentes que conocemos, el más utilizado por mucho tiempo ha sido la terbutalina. Esta es la dosis en la que la aplicamos. Otros, digamos de su familia, es la ritodrina, se me fue una N, y el salbutamol. Y básicamente lo que ellos hacen es estimular el receptor beta 2 a través del AMP cíclico, evitando la liberación de calcio ionizado dentro de la célula, que es lo que necesita el miocito para hacer la contracción. Entonces actúan a este nivel, en donde tenemos el receptor, hace toda la activación del ATP, AMP cíclico, y se va a toda la cadena de la miocina para poder hacer el complejo calmodulina y así hacer la contracción uterina. Ellos inhiben esa parte en el AMP cíclico y así funciona. La evidencia de su uso es que sí disminuye el número de partos pretérmino en las 48 horas y durante los siguientes 7 días, si lo comparamos con placebo. No ha demostrado beneficio en muerte perinatal o neonatal, ni tampoco en el síndrome de dificultad respiratoria del nacido, y tampoco ha cambiado el comportamiento con respecto a parálisis cerebral, a muerte infantil o a enterocolitis necrotizante, según pues, los metaanálisis concluyen.
Efectos colaterales en la mamá: precordialgia, disnea, taquicardia, tiene palpitaciones en más o menos el 3% de las pacientes. Edema pulmonar, afortunadamente no es lo más frecuente, pero sí tenemos una incidencia entre el 1 al 5%. Temblores en el 10%, cefalea, hiperglicemia, y esto ocurre porque se disminuye la sensibilidad periférica de los receptores de insulina, y por eso es completamente contraindicado en pacientes diabéticas. Hipocalemia, náusea, vómito, congestión nasal y taquicardia fetal. Si vamos a comparar entre ritodrina y terbutalina, es menos los efectos con la ritodrina que con la terbutalina. Los otros que utilizamos son los calcioantagonistas, que son simplemente, como su nombre lo indica, los bloqueadores de los canales de calcio para inhibir la contracción uterina. El más utilizado en nuestro medio es la nifedipina, una dosis inicial de 20 a 30 miligramos, con dosis de mantenimiento más o menos cada 4 a 8 horas, según la respuesta de la paciente, sin que pasemos de 90 miligramos al día. Bloquean los canales de calcio, pues evitando el ingreso de calcio al miocito e inhibiendo la contracción, o sea, su acción está a este nivel. A nivel de receptores de membrana, para arrancar la bomba de calcio para poder hacer la contracción por la misma cadena que acabo de mostrar. Si los comparamos con los betamiméticos de 9-2 estudios realizados en los metaanálisis, sí reduce en las mamás hasta en un 24% el número de pacientes que tienen parto en los siguientes 7 días, hasta en un 17% el número de pacientes que tienen partos en la semana 34, y en el neonato bajan a más o menos en un 37% el síndrome de dificultad respiratoria, 77% de los casos de enterocolitis, 41% de las hemorragias interventriculares y hasta el 27% de las ictericias neonatales. ¿Qué contraindicaciones tienen los calcioantagonistas? Específicas: una señora con enfermedad cardíaca pues no se debe utilizar, pacientes obviamente en hipotensión porque vamos a terminar poniéndolas en shock con este medicamento, la utilización al tiempo con sulfato de magnesio, y hay que tener mucha precaución en pacientes con enfermedades renales. Como efectos colaterales, el flushing o las oleadas de calor que sufre la paciente, la cefalea, la náusea, la hipotensión. Afortunadamente esto es transitorio y generalmente las primeras dosis hacen que ella se adapte al medicamento y lo pueda tolerar. En el feto no se han documentado efectos importantes. Los otros son los inhibidores de la COX. Los inhibidores de la COX hay dos tipos: no selectivos y selectivos. Entre los no selectivos, el más utilizado es la indometacina, que es básicamente la que utilizamos cuando hacemos procedimientos tempranos como de pronto amniocentesis o cuando tenemos pacientes que estamos antes de las 30 semanas con actividad uterina. La dosis inicial es de 50 a 100 miligramos, que puede ser utilizado vaginal, rectal o de vía oral, más utilizado en nuestro medio es el oral, con un mantenimiento más o menos de 25 a 60 cada 6 horas. Y siempre, esto es otra premisa de siempre, que dicen que en medicina no hay siempre y no hay nunca, pero sí aquí hay siempre, es que jamás vaya a ser arriba de las 32 semanas porque le pueden llevar a un cierre prematuro del ductus arterioso. El otro que se utiliza de este grupo es el ketorolaco, una dosis inicial de 60 miligramos intramuscular con un mantenimiento de 30 miligramos cada 6 horas, y esto siempre lo van a encontrar resaltado máximo por 48 horas, esto es para todos. Los selectivos serían los COX-2, en esos tenemos en el armamento el sulindac y la nimesulida, digamos que los que tenemos al alcance de nosotros, en las dosis como las ven acá, se pueden utilizar también hasta para en 48 horas. El rofecoxib y el celecoxib los han suspendido porque están asociados a accidentes cerebrovasculares en uso crónico, no en este tipo de pacientes, pero pues prefieren no usarlo. El mecanismo de ellos es bloquear la acción de la ciclooxigenasa, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y con ello pues la contracción del miometrio, o sea que la acción es básicamente en este pedacito, en donde la inhibición va a nivel de este receptor y dañan toda la cadena del fosfatidildiacilglicerol para llegar a ser el complejo calmodulina y producir la contracción. En la evidencia de su uso, si la comparamos con placebos, con betamiméticos y con otros COX-2, 10 artículos de 13 en los metaanálisis revisados, se nota una reducción significativa en parto dentro de las 48 horas y dentro de los 7 días siguientes a su uso, baja respectivamente 79, 73 y 47% según si se compara con placebos, metamiméticos y otros. Estas son las reducciones en ese orden de comparación antes del parto pretérmino, antes de las 37 semanas respectivamente, y no hubo diferencias si los comparamos entre sí, o sea, los COX solos contra los COX-2 no mostraron ningún tipo de aumento o de preferencia para ser utilizados, y tampoco hubo diferencias a nivel de resultado perinatal.
Contraindicaciones específicas de estos: enfermedad hepática o renal, úlcera péptica, pacientes con hipertensión no controlada o que tengan asma sensible a aspirina y a AINES, coagulopatías o trombocitopenias, todo lo que pues contraindica a los AINES también. Y no se debe usar por más de 48 horas. Cuando se utiliza en menos de 48 horas generalmente no hay efectos colaterales, pero puede producir irritación gastrointestinal, pirosis, hemorragia, alteración del recuento placentario, básicamente para los COX-1, y asma cuando hay alergia a la aspirina, y puede enmascarar fiebre y puede, lo que ya había comentado el Rofecoxib, producir accidentes cerebrovasculares con uso crónico. Al feto, básicamente lo que le pasa es que puede haber un cierre prematuro del ductus arterioso. Afortunadamente la incidencia es 2.5 por 1000, es bastante poca, y solamente cuando se utiliza más de 48 horas o en mayores de 32 semanas. Y no hubo diferencias en términos de ductus arterioso persistente, hemorragia interventricular, enterocolitis, enfermedad broncopulmonar o en general mortalidad perinatal, siempre y cuando no se exceda su uso por más de 72 horas ni subamos de las 32 semanas, en donde también tenemos entonces casos de insuficiencia renal y oligoamnios. El sulfato de magnesio, básicamente esta es la dosis inicial que hemos usado por años, no hay diferencia si al suspenderlo lo bajamos gradualmente o lo quitamos de una vez. Él básicamente lo que hace es hacer un antagonista del calcio a nivel intracelular, ya no en los receptores de membrana, sino a nivel intracelular, y a pesar de que lo usamos mucho tiempo, si lo comparamos con placebo, no hay evidencia suficiente para afirmar que reduzca la incidencia de parto prematuro, ni con otros tocolíticos tampoco la muestra, no muestra que prevenga parto antes de las 48 horas, ni a las 32 ni a las 37 semanas. Se observaron 2 muertes perinatales dentro de los estudios revisados y no hubo tampoco diferencia pues como tal en morbilidad perinatal, pero entonces no hay una evidencia convincente que lo recomiende como tocolítico en este momento, a pesar de que fue usado mucho tiempo y que pues muchos le tenemos la fe del uso, pues porque fue más por acostumbramiento que lo usamos muchos años. Contraindicaciones y efectos colaterales. La contraindicación específica de este medicamento son pacientes con miastenia gravis, no se debe usar, que termina paralizada. Y los efectos maternos: el flushing, la letargia, la cefalea, debilidad, diplopia, boca seca, edema pulmonar solamente en el 1% de los pacientes, y podemos tener casos exóticos de arrestos cardíacos cuando es mal usado, cuando se cruza con calcioantagonistas. A nivel del feto: letargia, hipotonía, hipocalcemia, depresión respiratoria. Un uso prolongado en una mamá que uno lo mantenga con esto puede llevar a desmineralización ósea en el feto. Pasando a uno de los últimos que se están usando, los agonistas de receptores de oxitocina, está el atosiban o el tractosile. La dosis inicial es 6.75 miligramos en bolo con un mantenimiento de 300 microgramos minuto IV por 3 horas y luego 100 microgramos IV máximo por 45 horas, es decir, hasta completar 48 horas si sumamos las 3 con las 45 restantes. El mecanismo de acción es básicamente a nivel de oxitocina, lo que hace es hacer un mímic, una ficha parecida a lo que es la oxitocina como tal, y va y tapa el receptor, entonces hace inhibición competitiva y no lo deja entrar, no la deja producir el efecto. Comparado con placebo, no reduce la incidencia del parto pretérmino en menores de 37 semanas, no mejora el resultado perinatal, pero sí previene el parto entre 48 horas y 17 días de su uso. Se ha asociado con un poquito más bajo de peso al nacer en los productos del embarazo, produce síntomas más leves o casi ninguno con respecto a su homólogo hablando de betamiméticos, y hubo un aumento en uno de los estudios randomizados y controlados en la muerte a los 12 meses de nacido, que hizo que la FDA no lo aprobara para este uso en Estados Unidos. Comparado con betamiméticos, tiene incidencias similares de parto pretérmino, similares en morbimortalidad perinatal, y tiene mucho menores efectos colaterales, casi que ninguno a nivel materno. Progesterona pues acaba de ser ampliamente tratado, no hay evidencia suficiente que apruebe su uso en trabajo de parto activo, pero sí de pronto como profiláctico o como tocolítico de mantenimiento. Ya en la tocolisis primaria con múltiples agentes se comparó indometacina con sulfato de magnesio versus sulfato de magnesio solo y no se ve que cambie en ninguna parte de la versión, simplemente si ya la señora tenía parto pretérmino y le estaba poniendo sulfato, el sumarle indometacina y ampicilina sulbactam no le mejoró ni le empeoró. Placebo versus ritodrina más progesterona, tampoco la ritodrina en adición a la progesterona no se asoció con una reducción significativa del parto prematuro. Y en los casos de tocolisis refractaria, los inhibidores de la COX son similares en la prevención de parto pretérmino en mujeres controladas con sulfato de magnesio y no hay evidencia suficiente
con respecto al resto de tocolíticos, pues para presentarlo como una evidencia de manejo. Si vamos a la tocolisis de mantenimiento, o sea, lo que ya es la señora que se le hizo su manejo agudo, se le previno, se le frenó la actividad uterina y se va para su casa, en el mantenimiento efectivamente pues no previenen casi ninguno, los únicos son los calcioantagonistas, que sí se utilizan muy frecuentemente y se ha visto que se logra pues prolongar un poquito el periodo entre la amenaza de parto y el parto finalmente, y sí disminuyen la morbimortalidad perinatal. Pero pues el resto pues no lo previene y pues por eso no se aconseja, digamos, hacer uso de tabletas de terbutalina en casa ni ese tipo de cosas, porque realmente no cambia en la morbimortalidad nada y sí aumenta los efectos colaterales. Entonces esto es como una armonía que básicamente está en hacer una buena historia y un examen físico completo para poder identificar los casos, hacer un buen criterio médico para saber de verdad cuál es la que sí tiene la amenaza de parto prematuro real, saber elegir el tocolítico porque esto depende de la paciente, depende de sus alergias, depende del momento en donde uno la coja. Seguimiento clínico pues para evitar los accidentes, no dejar ahí la señora con 48.000 horas de tocolítico, sino frenar siempre a 48 horas y solamente el tiempo indicado, y definir el parto en las mejores condiciones pues para evitar niños prematuros, más bien tener este tipo de bebés con nosotros. Muchas gracias.